los Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al versículo 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios. La gracia de Dios, mis amados hermanos, siempre nos persigue cuando somos rebeldes. Ustedes miran ahorita en Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 2, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando se escondieron después de la falta de su pecado, en no respetar la autoridad divina de Dios. Él le preguntó: ¿dónde estás, Adán? Una sorpresa para Adán, que él pensaba que Dios no lo iba a ver. Muchas veces cuando estamos en pecado, vivimos en pecado y actuamos en pecado, de hecho, de palabra y pensamiento, pensamos que Dios no está allí. Dios está allí. Y lo vamos a ver con un personaje que hoy voy a concluir, llamado Jonás. Y para ello, permítame refrescar la memoria de lo que sucedió con Jonás y lo que puede suceder con usted y conmigo ahorita. Cuando huimos en desobediencia a Dios, corremos siempre en dirección equivocada, como hizo Jonás. Cuando corremos en desobediencia a la voluntad del Señor, siempre vamos a ir en el camino, la dirección equivocada, y vamos a llegar al lugar equivocado. Segundo, cuando corremos, huimos en desobediencia a Dios, pagamos un precio mucho más alto del que imaginamos. También lo pagó Jonás. Un ticket para ir ¿dónde? A lo más profundo de un barco y después al vientre de una ballena, un gran pez. Y en tercer lugar, cuando corremos, huimos a nuestra responsabilidad como cristianos en desobediencia a Dios, Satanás nos va a proveer los medios económicos, los medios físicos para habilitarnos de transporte. Eso pasó con Jonás. Hoy voy a concluir a Jonás corriendo, huyendo a una responsabilidad que Dios le había dado en 3 palabras, que fueron las siguientes. La primera, allá en Jonás capítulo 1, le dice Dios a Jonás en el versículo 2. En el 1 dice Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, palabra de Dios diciendo, todos los días Dios nos dice algo. Levántate, primera palabra. Segunda palabra, ve a Nínive. Y tercera palabra, vete y predica contra ella. 3 palabras le dio Dios a Jonás, 3 palabras. Levántate,
Nínive y predique contra ella. La semana que viene estaremos mirando cuál fue la respuesta que Jonás le dio a Dios. Y le voy a decir cuál fue la respuesta. En los versículos 4 al 16, estudienlo en sus casas. Ahora no lo vean, estudienlo en sus casas. De Jonás capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 4 al 16, Jonás le contestó 3 palabras al Señor. 3 palabras. Cuando él pagó el ticket y fue a parar a lo más profundo del barco, allá en el almacén del barco, Jonás puso 3 palabras en su puerta: no molestar, no preguntar y no voy a regresar. Fíjate las 3 palabras que Jonás le contestó a Dios cuando Dios le dijo: levántate, ve a Nínive y predica contra ella. El diablo le proveyó el ticket para ir a Jope y fue a lo profundo del barco y puso el letrero en la puerta de su camarote. Si se podía decir que estaba en un camarote, un cuarto. La primera palabra: no me moleste, Dios. Segunda palabra: no me pregunten los marinos. Tercera palabra: Dios, yo no voy a regresar. Dios, yo voy a regresar. Y vamos a conocer la historia. ¿Qué pasó ahí? Vayamos a la gracia de Dios. Cuando Jonás huye, ¿qué pasó allí? El pasaje que el hermano acabó de leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue Hebreos 12:5 al 11. ¿Y qué dice? Que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel y aquella que tiene por hijo. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Entonces tenemos que arrepentirnos, lo dice Dios. Pero en Apocalipsis también 3:19 dice Dios lo mismo: yo castigo a todo aquel que amo si no se arrepiente. Yo lo castigo. Eso pasó con Jonás también. La gracia de Dios persiguió a Jonás de 3 maneras. Oye, presten atención porque es importante. La gracia de Dios, Dios le dio 3 mandamientos. Los 3 los desobedeció cuando puso en la puerta: no me molesten, no me pregunten porque no vuelvo. Oigan lo que le hizo Dios a Jonás. Envió Dios una tormenta. Donde quiera que corramos, ahí va a estar Dios. Jonás trató de huir de Dios, abandonando su responsabilidad de ir a predicarle a los ninivitas. Y Dios envió ¿qué? Una tormenta para que él se diera cuenta que por medio de los marineros, que Dios era el que controlaba todo, porque los marineros sabían lo que estaba pasando y tenían miedo, pero Jonás no. La tormenta, los marineros van y lo despiertan y dicen: ven acá, aquí hay un problema. Aquí hay un problema y tú eres el problema. Y segundo, tercero, Jonás fue a parar ¿dónde? A donde Dios quería que estuviera, a la barriga de un gran pez. Todo esto fue disciplina como redentora. A veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque a veces buscamos a veces cosas, hermanos, que el Señor no nos aprueba. Buscamos y tomamos decisiones que muchas veces Dios no las acepta. Pero queremos ser rebeldes a Dios, como le expliqué esta mañana en Génesis 3. Lo que hizo Eva, que añadió 2 palabras que no estaban en la Biblia. 2 palabras que no estaban en la Biblia. A una que Dios le había dicho: van a morirse. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí con Jonás, mis hermanos? Lo mismo que pasó con Adán y Eva, que Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Después de haber visto su desvergüenza, su desnudez, porque ahora estamos vestidos, tenemos ropa, tenemos indumentaria, por ahí una desnudez que Dios es el que la conoce, hermano, en usted y en mí, que es la desnudez del pecado. El pecado, hermano, es cuando usted sabe algo
inmoral de alguien, entonces se asombra, se sorprende, se entristece, se sonroja. Algo que estaba cubierto a los ojos suyos y míos, Dios lo saca a la luz. Como dice Romanos 6:23. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esa disciplina redentora de que Dios quería que Adán y Eva, al igual que Jonás, se dieran cuenta que Él la sabe, como dice Salmo 139 y Salmo 119. La omnisciencia o la sapiencia de Dios. El mismo David también lo dijo. Si en mi corazón hubiese mantenido el pecado, tú no me hubieses escuchado cuando me arrepentí en Salmo 51. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Todo lo que Dios hizo con Jonás fue para decirle a él y decirle a usted y a mí, como dice el Señor en Hebreos 12, 5 al 11, y Apocalipsis 3:19, que Él nos ama. Cuando Dios dice, es por aquí que tiene que ir, y vemos las cosas que muchas veces decimos, ¿por qué esto me va mal de peor, mal en peor, mal en peor? Andamos en desobediencia, hermano. No andamos bien con Dios. Entonces, el pecado no anda solo, hermano. El pecado siempre anda acompañado y se lleva a otros detrás de él. Arrastra a otros. Eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Lo que pasó con Jonás. Arrastró a otros a sufrir la consecuencia de una desobediencia que él tenía para con Dios. Que él tenía para con Dios. Los marineros sufrieron, hermano. Se preocuparon, se atormentaron, a lo mejor se embrojaron, que es un problema serio. Muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando en mi vida con Dios? ¿Qué está pasando en mi relación con Dios? ¿Qué está pasando en tu conexión con Dios? Entonces, Dios nos enseña una disciplina que muchas veces nosotros tenemos que buscarla, y se llama la disciplina correctiva. Y Dios, como padre, a un hijo dice, por aquí es que voy. Y cuanto más duros somos, más vamos a sufrir. Yo no soy un ejemplo, pero yo cada vez que me revelaba de mi madre más. Y me decía, para que otro te quite la vida, yo te la voy a quitar a tu mamá, la que te trajo a este mundo. Un ejemplo, a lo mejor no es el caso suyo, porque mientras más me disciplinaba, más rebelde me ponía, hasta que aprendí. Y le di gracias a Dios por eso, hermano. Entonces eso pasaba con Jonás. La disciplina, muchas veces, cuando andamos fuera de Dios, andamos en rebeldía a Dios, de hecho, de palabra, de pensamiento, de actitud, de comportamiento. Tu prójimo, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu compañero de escuela, tu compañero de universidad, tu compañero de negocio. Vamos a tener problemas. Siendo cristianos, mis amados hermanos, siendo cristianos. O sea, aquí, en Jonás capítulo 1, mi hermano, vemos que lo que está pasando con Jonás, hermano, era Dios disciplinando. ¿Qué pasó allí? Que la tormenta que Dios envió a los marineros no era evidencia de abandono, sino una evidencia del amor de Dios, tanto por Jonás como por los marineros, hermano. Porque los marineros, si pasaron tormenta en sus vidas como navegantes experimentados y especializados, ellos sabían lo que venía. Ellos sabían el tipo de tormenta a que muchas veces se enfrentaron. Muchas veces. Pero esa no era común, hermano. No era común. No era común, hermano. Era evidencia del amor de Dios. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros debemos tener en nuestra vida como cristianos cuando la gracia de Dios nos persigue? Porque estamos corriendo nuestra responsabilidad de reunirnos el primer día de la semana como hermanos cristianos, de reunirnos los miércoles, de reunirnos los días que la iglesia, como hermanos y hermanas, hemos establecido, que no me voy a cansar. No me voy a cansar de decirlo, hermano.
es para conocer más de Dios, estar más cerca de Dios. Y la aplicación práctica aquí es que muchas veces nosotros evitamos. Muchas veces como tenemos esta actitud, evitamos a Nínive. ¿Cómo evitamos a Nínive? Como hizo Jonás. Les voy a poner el ejemplo del Nínive de hoy. Que usted y yo como Jonás, muchas veces estamos en rebeldía para con Dios. El Nínive de hoy puede ser su papá, su mamá, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, que usted y yo como cristianos no queremos perdonar. Ese es el Nínive, al cual usted y yo como ejemplo de fidelidad en el Señor. Porque si yo como cristiano ando infiel y mi compañero, su compañero anda infiel, lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. Nos vamos a perder los dos. Este fue el caso de Adán y Eva. Que Eva culpa, Adán culpa a Dios indirectamente porque le dio a Eva, y Eva culpa a la serpiente. ¿A quién me iba a culpar la serpiente? El diablo. ¿A quién iba a culpar al diablo de su desgracia? ¿A quién? No puede culpar a nadie. Satanás y sus demonios están condenados ya. Pero no quieren irse solos, mis amados hermanos, en lugar de tormento. Entonces, en este caso, usted y yo actuamos como Jonás cuando no queremos enseñar la verdad, predicar la verdad. Sea quien sea, hermano, sea quien sea. Si el amor redentor de Dios era para que Jonás no se muriera bien, hermano, en la tormenta, y después tirado del barco e ir a parar allí al vientre de un animal, que los gases, cuentan los oceanógrafos, como le dije en una ocasión, que los gases que tienen estos animales dentro de su vientre, eso es fétido y caliente, hermano, como si fuera un sauna. Los ácidos de esos animales tan grandes, como la ballena, esos enormes mamíferos, porque ellos lo han estudiado y yo lo he leído, hermano. Ahí lo dice. Entonces, muchas veces somos como Jonás, que no queremos perdonar. Muchas veces somos como Jonás, que no queremos servir en el ministerio. Muchas veces vemos como Jonás, que no queremos compartir el evangelio con los que están perdidos. Muchas veces somos como Jonás, que no queremos reconciliarnos con el hermano y con la hermana, que nos ha ofendido. No queremos. Porque muchas veces confundimos actividad con obediencia. Usted puede estar ocupado, mi hermano, en su trabajo, puede estar ocupado en la escuela, puede estar ocupado en su comunidad, puede estar, pero predicar y enseñar el mensaje. Por eso son las reuniones que se hacen aquí en la iglesia, hermano, fuera de lo normal y común el primer día de la semana. Esa actividad que la iglesia tuvo martes, miércoles, miércoles, jueves y viernes, hago la corrección. Yo, en el tiempo que yo tengo aquí, y muchos hermanos también, hermanos, nunca se me ha hecho así. Miércoles, jueves y viernes, no. Y si estoy en lo incorrecto, me desmienten. Siempre lunes, martes y miércoles. Porque pegaba fácilmente con el domingo, y ahí mismo poniéndolo a pie. Pero se decidió, el descanso de la membresía, hacerlo miércoles, jueves y viernes. Bueno, muchos llegaron, pues yo vi algunas caras de mis hermanos y hermanas aquí, en el trabajo del Señor, otros no. Entonces muchas veces no podemos confundir actividad con obediencia. Yo puedo estar trabajando ocupado en lo secular, pero me estoy ocupando de que se está perdiendo al lado mío. Muchas veces estamos ocupados, hermano, en nuestras actividades y no queremos interrumpir lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no queremos molestar a nuestras vidas y molestar la vida de otros. Queremos, entonces actuamos en desobediencia a Dios. Estoy ocupado, estoy trabajando en lo secular. Estoy aquí, estoy en él. Donde quiera que estemos, la llevo, hermano. Tenemos responsabilidades. Mire,
predicar el Evangelio. Muchas cosas que yo he tenido en mi hogar, como vecino, amigos, compartido. Hubo uno que me dijo, préstame un instrumento. Mi carro se me dañó, me presté el instrumento. Y cuando fui a buscar el instrumento, me dice, pero tú me lo regalaste. Y digo yo, pero tú eres mentiroso. Digo, quédate con él también. Un vecino que vive enfrente. Ahí tuve yo que hacerme de otro instrumento para mi carro. Digo, quédate con él. Dios te bendiga mucho. Sí. Podemos estar ocupados en cualquier rama de nuestras vidas. Como padre, como esposo, como esposa, como buenos ciudadanos que somos, buenos compañeros. Pero no nos olvidemos, hermano, que hay una responsabilidad de aquel y aquella que se está perdiendo. La desobediencia afecta a otros. Cuando Jonás no quiso ir a Nínive y se embarcó para ir a Jope, ¿quiénes estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia? Los marineros, hermano. Los marineros estaban sufriendo la furia de ese mar embravecido. La furia. Entonces, cuando usted y yo no venimos a servirle al Señor, ¿quiénes sufren? Sufre el esposo, sufren los hijos. Sufren. Muchas veces no nos damos de cuenta, pero lo vamos a ver al final de nuestra carrera como cristianos y de ellos también. Pero tú me decías que fuera a la iglesia, mamá y papá, pero tú nunca fuiste. Ah, pero te iba a este lugar, para esta diversión, y te iba para acá, iba para allá. Muchas veces el pecado suyo y mío, nuestras acciones, como padre, como madre, como hermano, van a afectar a otros. Van a afectar a otros. Estoy hablando como cristiano aquí porque Dios le estaba hablando a un hombre de él, a Jonás. Le estaba hablando a él. Como habla usted y a mí, cristiano. Acuérdense que Jonás fue un hombre que vivió tiempo de Nahum, vivió en tiempo de reyes, gobernantes, a lo cual él había profetizado. ¿Se recuerdan que lo que él había dicho? Esa gente yo la conozco. Porque mi amigo Nahum, tu cielo, me dieron un ejemplo. Esa gente Nínive que ahorita se está perdiendo, ese cercano a usted, aún el hermano o la hermana, que ha apostatado de la fe. Yo en mis oraciones, hermano, en mis oraciones, incluyo a muchos hermanos que han dejado de reunirse, hermano. Yo no quiero ser como Jonás. No, Dios me libre. No sea como Jonás. O no seamos como Jonás, que tarde o temprano, hermano, vamos a afectar a otros con nuestras malas decisiones. Gente que se está perdiendo, hermano, ahorita. No quiero entrar en polémica con nadie ni con nada. Todo como yo digo ahorita, hay una tragedia que pasó en Venezuela. En 39 segundos, 39 segundos, hermano. 39 segundos que tembló la tierra. Hay más de 5.000 muertos. Más de 5.000 muertos. Se calcula que van a llegar a 50.000. Se calcula. A mí me pregúntenle a los equipos de tecnología que mapearon el área, los radares, los aparatos que están ahí arriba. ¿Cómo llaman? Que vuela ahí, en el espacio. No los drones bonitos, no, los satélites. Los satélites. Y después mandan los drones y calcularon los puntos rojos donde se fue la devastación del país entero. En 39 segundos. 39 segundos. No le podemos echar la culpa a Dios. La tierra está girando todo el tiempo. Y hay muertes donde quiera. Pero así masivamente. ¡Wow! ¿Cuánta gente se fue sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Que algún hermano o hermana pudo llegarle a uno de ellos. ¿Cuántas oportunidades dio Dios a muchos de ellos? Ahora quedan niños huérfanos, mutilados. La guerra por los problemas, catástrofes naturales, la guerra, la ambición criminal del hombre. ¿Cuánto Jonás estamos aquí ahorita, hermano? Que no sabemos en qué momento lo vamos, hermano. Y la gente no está perdiendo, hermano.
Dios sigue siempre buscando al que huye. Dios está buscando al que está huyendo, usted y a mí. Siempre está buscando. La gracia divina es más rápida que los pies suyos y míos. Es más rápida. Se lo dijo a Adán y a Eva, Dios, donde quiera que usted yo voy. Y se lo dijo a Jonás también. Quiero concluir con esta enseñanza de Jonás capítulo 1, versículo 1 a 2. Jonás creyó que podía correr más lejos que el llamado de Dios. Jonás pensaba que podía correr más lejos que el llamado. Que Dios le había dicho a él, mira, vete, levántate, ve a Nínive y ve, predícale a ellos. Ve, predícale a ellos. Porque ellos no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Era algo simbólico, no literal. Estaban perdidos en el pecado, ¿no? El hijo, la hija, aquel hermano, aquel papá que llama mamá, está perdiendo. El primo, sobrino. Y usted, o yo, como sí, con malas acciones, con malas prácticas. Pero Dios va a descubrir siempre la gravedad de nuestro asunto. Dios va a descubrir, no está haciendo su trabajo. No está reuniendo, no está congregando. Mientras más yo estudio la palabra del Señor, más compromiso tengo con el Señor y con mi prójimo y con la iglesia. Más compromiso tengo, ¿verdad? Más compromiso. Yo le había dicho a la hermana, mira, en la actividad de niños yo no voy a estar allí. Yo no voy a estar allí. Me siento cansado. El teléfono. Digo, ya voy de camino, porque antes de que me llamaran los hermanos, antes de que me llamaran yo sabía que iban a procurar. Ya yo voy de camino, estoy doblando, me estoy parqueando. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está lo otro? Mira, esto está aquí. Hasta ahorita, mis amados hermanos. Hasta ahorita. Para glorificarme, no, Dios se abre la tierra y me trae aquí. Para darle la gloria y la honra a Dios que me ha permitido tener la fuerza como usted y a mí, aunque sea media. Una hermana me dijo, hermano, y un hermano me dijo, hermano, ¿y por qué usted tiene tanta energía? ¿Cuántos años usted va a cumplir? Digo, yo voy a cumplir 68 años ahora, el día 10 de agosto. ¡68 años! Digo, sí. ¿Y usted tiene tanta energía? Digo, lamentablemente porque Dios es que me la está dando. Pues yo quisiera estar acostado ahorita. Dolor en la coyuntura no me falta. No me falta. No falta ya. Y usted me ve a mí corriendo media hora diaria. Y estudiando su palabra. Y fortaleciéndome cada día más. Mi hermano, estoy cansado. Estoy cansado. Dice Dios, no te preocupes. Que el trabajo que tú estás haciendo es para mí. También el trabajo que tú estás haciendo es para Dios. No es para mí. Para Dios y para la membresía. ¿Cuántos ninivitas vemos aquí? ¿Cuántos ninivitas vemos aquí? ¿Cuántos Jonás vemos aquí, mis amados hermanos? Yo no lo sé. Pero Dios quiere que ayudemos a otros a correr del peligro del pecado. Es imposible huir de Dios y encontrar la paz. Es imposible escondernos a Dios, huir de las responsabilidades que Dios nos da y encontrar la paz. Mientras más lejos corramos, más miserables vamos a encontrar. Porque Satanás es que va a proveer todos los utensilios medios Satanás va a poner para que usted y yo, mis amados hermanos, fracasemos y se llamaba, mis amados hermanos. La desobediencia siempre cuesta más de lo que ustedes se imaginan. Jonás descendió a Jope, ¿pero dónde fue? A un barco, a los fondos de un barco. Descendió al fondo del mar y por último descendió al vientre de un pez. La desobediencia siempre es descendente. Cada vez que usted y yo desobedecemos a Dios, nos vamos hundiendo más en el pecado, porque eso es lo que quiere Satanás, hermano. Pagó un ticket para ir a Jope. ¿Dónde fue a parar? A la panza de un barco. Yo conozco los barcos.
más profundos son, las bodegas más profundas. Allá estaba él. Y mientras más profundo es el barco, más usted siente esa presión acuática, la atmósfera. Cuando a mí el capitán me decía, Dios mío, vete a lo profundo del barco, a ver cómo está el ingeniero de máquina. Y mira cómo está, y mira a ver cómo están los radiadores de las plantas eléctricas. Eran, hermanos, sí. Ahora está la tecnología más grande. 3 plantas eléctricas que lo movían de aquí a la pared. Y de ancho aquí está la nueva mía. Y usted tiene que subir una escalera y mirar cómo estaba el agua. Y cuando yo estaba bajando las escaleras, sentía que estaba en el fondo del mar. Y yo, aquellos que han navegado, hay gente que esa soledad, aunque hay un bujillo, a mí me llegaba la presión. Si esta cosa ahorita revienta, se llamaba. ¿A dónde? Pagó su ticket a Jope. ¿A dónde fue a parar? A lo profundo de un barco, al fondo del barco, a lo profundo del mar y por último, a la panza de una ballena. La desobediencia a Dios siempre trae consecuencias de sentencia. Quiero que miren a Gálatas, 2 pasajes bíblicos, Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Dice la palabra de Dios así, en Gálatas capítulo 6, versículo 3, Gálatas 6:3. Dice la palabra de Dios. Perdón, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. La desobediencia siempre te va a costar mucho más. Nos va a costar mucho más. Ustedes cuando dejamos de estudiar la palabra del Señor, que tenemos que estudiarla, el tiempo que usted ha elegido para hacerlo, y lo ocupa en otra cosa, o el tiempo de orar, o de congregarnos, siempre vamos a ir bien, descendiendo, y vamos a ir cayendo más miserables, porque Dios lo dice aquí, en Gálatas 6:7. No nos engañemos de que dejar de reunirnos, dejar de estudiar la palabra del Señor, dejar de amarnos, porque todo lo que sembremos, eso vamos a sacar. Si sembramos para el Espíritu vamos a sacar vida eterna. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a sacar relación eterna. Porque Romanos 6:23 lo dijo, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Jonás, como persona, nunca falló a Dios de la noche a la mañana. No, fue un proceso de desobediencia. Fueron pasos que dio él para no hacer su responsabilidad. Primero que hizo, dejó de orar, dejó de su responsabilidad de ir a predicar a Nínive, dejó de estudiar la palabra del Señor y más tarde se alejó de Dios. Así nos pasa a nosotros los cristianos. Cuando dejamos de orar, ahí mismo se acumula otra desobediencia. Dejamos de estudiar la Biblia. Cuando dejamos de estudiar la Biblia, ¿qué hacemos? Ya tenemos 2 ingredientes, orar y estudiar la Biblia. ¿Qué dejamos? Dejamos de congregarnos. Empezamos poco a poco. No voy el miércoles porque voy el domingo. O no voy el domingo porque se me presentó algo. O no voy los días que se han acordado. Muchas congregaciones. Lunes, martes, miércoles, jueves. Pero domingo se van acumulando. La omnipresencia de Dios siempre, hermano, va a estar persiguiendo. La presencia de Dios siempre estará allí. Siempre está ahí. Dejamos a Dios, es poco a poco, no de la noche a la mañana. La sabiduría de Dios siempre estará ahí en su presencia. ¿Y quién lo dijo? Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No existe. No existe. Y si usted lo conoce, enséñemelo. Un lugar en el mundo, en el universo, donde Dios no esté. Enséñemelo. Donde quiera que estemos, ahí va a estar Dios. Donde quiera que vayamos. Y el ejemplo importante, lo vemos en Jonás. Está en el barco y allí estaba Dios. Dios fue que lo levantó.
por medio de los marineros. Ven acá, tú eres el problema. Dios le dijo a los marineros, el problema está adentro. El problema está dentro de ustedes. Ajá, sí, ven. Echan suerte, cayó la suerte. Ya yo le dije a ustedes cuál era el Dios de estos marineros. El Dios Dagón, un demonio. El Dios de pez, el Dios del mar. Este es el hombre. Su intuición divina que Dios le ha dado en ese momento, dijo a ellos. Ahí está el hombre, ahí búsquenlo. Yo digo, no, acá. Podemos descubrir a Dios por cosas divinas, por oro, por conocer la verdad. La sabiduría y la ciencia que Dios nos da, el entendimiento para saber lo que está mal. Dios le dijo a este marinero, vaya y búsquenlo, que ahí está. Venga, tú eres el problema. Tú eres el problema, dice Jonás. Yo soy el problema. Desháganse de mí. Oh, que nos deshagamos de usted. Porque ven, chum, blum. Ahí estaba el pez, miren. El profundo. Entra aquí ahora. Entonces, Dios nos dice a nosotros que no hay rincón en el universo donde Él esté. Le voy a dar 4 pasajes bíblicos para que lo escriban en sus Biblias y lo tengan y lo estudien. Cuando andamos como Jonás, desobedeciendo la ley de Dios para no ir a predicar donde quiera que estemos allá. Salmo 139, 7 al 12. Jeremías 23, 23 24. Proverbios 15, 3 y Hebreos 4, 3. Vuelvo y repito. Salmo 139, 7. Jeremías 23, 23, 24. Proverbios 15, 3 y Hebreos 4, 3. Eso me dice Dios. Donde quiera que estemos, allí está Dios. ¿Puedo abandonar yo el ministerio? Sí. ¿Puedo yo abandonar la iglesia? También. ¿Puedo abandonar mi responsabilidad de ser predicador? Sí, pero jamás podría abandonar la mirada de Dios que está 24/7 sobre usted y sobre mí. ¿Podemos dejar de reunirnos? Claro que sí. ¿Podemos dejar de perdonar? Claro que sí. ¿Podemos seguir odiando? También. Porque la presencia de Dios, ni usted ni yo, podemos escapar. Que el Señor nos guarde. He concluido con Jonás huyendo de ir a predicar a Nínive. La semana que viene vamos a ver a Jonás diciendo, no me molesten. Ahí va Jonás, ¿para dónde? A lo profundo de la panza.